Ok, entonces volvamos por favor a esta introducción sobre el curso, ya en su generalidad. Habíamos dicho nosotros que el objeto de estudio de la física es el todo, y vale decir entonces que se trata del estudio del universo. La física habíamos dicho que es una ciencia y les había pedido a ustedes que investiguen lo que significa esto. Entonces, por favor, adelante. Buenos días, Inge. Bueno, según lo que yo te he entendido, la ciencia es el conocimiento que obtenemos y que a partir de ese conocimiento que obtenemos podemos deducir principios, pero que estos sean comprobables. Hay algo interesante que acaba de mencionar. Entonces, debe ser posible comprobar, dijo, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento fundamental y eso tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Y lo vamos a poner de esta manera. Debemos ser capaces de medir con el fin de verificar si lo que estamos nosotros diciendo es cierto o no. Esto es fundamental en la ciencia. Entonces, fíjense ustedes, la manera en la que nosotros tenemos la posibilidad de describir al universo es a través de un conjunto de cantidades físicas. Entonces acá vamos a escribir eso, diremos. Para poder describir lo que ocurre a nuestro alrededor, necesitamos definir un conjunto de cantidades físicas. Como ejemplo, si estamos hablando específicamente del movimiento, esas cantidades físicas que nos ayudan a describir el movimiento de algo, de algún objeto, ¿verdad? Son, por ejemplo, la posición del objeto, la velocidad del objeto, la aceleración del objeto, y así sucesivamente. Entonces, hablamos de cantidades físicas que nos permiten hacer la descripción. La ciencia en general, pues es un conjunto de herramientas que nos permiten hacer la descripción de algo. Pero todas ellas basadas fundamentalmente en la medición. Es decir, no podemos hablar especulativamente de algo
sea cualquier cosa, imaginemos al universo como un todo. No podríamos simplemente hablar de ese objeto cualquiera que pertenece al universo, sin que podamos acceder a medir algo de él mismo. Solo si somos capaces de medir algo de eso que estamos queriendo estudiar, entonces habrá por detrás una ciencia. Dicho de otra manera, tenemos que encontrar algún camino, algún mecanismo para dar cuenta de la veracidad de las cosas que estamos diciendo. En otras palabras, yo podría, por ejemplo, inventar una ecuación cualquiera, a ver, imagínense, o decir cualquier cosa. A ver, imagínense, entonces, agarro un pedazo de papel y en el mismo, pues, escribo, no sé, algún detalle sobre lo que yo estoy observando. Si eso que está escrito no tiene relación alguna con algo que yo puedo medir sobre lo que estoy hablando, entonces obviamente esto que yo estoy escribiendo de ninguna manera puede ser llamado ciencia. No, ustedes entenderán de que hay muchas cosas que se escriben, que se dicen, pero si aquello no puede ser medido, si aquello no puede ser verificado, entonces eso que estoy escribiendo es simplemente algo que pueda servirnos para distraernos, pero jamás podría ser ciencia. Entonces la física, al ser una ciencia, pues describe el universo basándose fundamentalmente en un conjunto de cantidades medibles que las vamos a llamar cantidades físicas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos describir al universo como un todo, ahora, o queremos saber cómo fue antes, o queremos saber cómo será después, eso solo será posible si somos capaces de determinar el valor de ciertas cantidades físicas asociados con el problema específico que estamos tratando. Así, por ejemplo, si estoy hablando del movimiento, alguna pregunta interesante sobre el universo en general podría ser: ¿puedo describir lo que veo a mi alrededor? Es decir, ¿puedo describir el movimiento del universo ahora? ¿Eso qué quiere decir? ¿Podré medir las cantidades físicas relacionadas al movimiento ahora para ver o para verificar que las cosas realmente suceden de esa manera? Ese es el punto. Solo si es posible medir, entonces será posible hacer ciencia. Entonces, todo lo que nosotros veamos dentro de la física es una ciencia. O pretende serla. Cuando digo pretende serla, significa que en aquellos casos en los cuales hayamos escrito algo, ya sean ecuaciones, por ejemplo, mientras no haya sido medido aquello que nosotros proponemos, todavía está en verse si es ciencia o no. ¿Ya? Fíjense que la física podría, en su intento de saber el futuro, ¿verdad? Podría pues escribir algo. Ahora, para convertirse en ciencia es fundamental que eso que nosotros hemos escrito se pueda medir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hay que experimentar. ¿Ah? Hay que experimentar.
hay que conducir al sistema a estas nuevas situaciones. O simplemente esperar a ver qué es lo que ocurre con el universo en el futuro. Entonces, una vez que hemos escrito, tenemos dos caminos. Uno, forzar a ver el futuro, que significa construir una serie de experimentos en esas situaciones, o esperar a que el mismo universo evolucione hacia ese futuro. Y si lo que hemos escrito al momento de medir, lo que medimos coincide con aquello que habíamos escrito, entonces obviamente eso ya es una ciencia. Nosotros vamos a hablar del trabajo de Newton sobre el movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un trabajo que tiene cientos de años. A lo largo de todo ese tiempo se ha podido pues medir, se ha podido verificar que lo que dice Newton es cierto. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar es ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que se escribe de forma literal o en términos de ecuaciones sobre el movimiento en base al trabajo de Newton, definitivamente es una ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podemos usar, obviamente, dentro de los límites, con toda la confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que es verificado. Que uno puede usar las ecuaciones, puede usar las leyes, puede usar los principios de este trabajo que serán muy fácilmente verificables en un experimento que uno realice, o simplemente en una observación directa de lo que estamos nosotros describiendo. ¿Está claro? Sí, está todo claro, Inge. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, para salir de dudas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el internet y vamos a ver qué dice sobre la ciencia en general, ¿ya? Miren, a ver, para leer esto, aunque deberíamos buscar mejor, simplemente para leer algo de lo que hay en la literatura a nuestro alrededor. Dice, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos. ¿Qué significará esto? ¿Ah? Medibles significa, ¿ya? Medibles, verificables, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando yo mida algo, lo que he anticipado en mi papel, lo que he escrito acá en mi papel, una vez que yo haya medido, entonces lo que he medido y lo que está escrito, ¿cómo deberían ser? ¿Ah? Iguales. Vamos. Verificables. Eso significa verificables, que yo he anticipado aquí en el papel y cuando he medido, ¿cómo deberían ser estos dos? Iguales. Así es, iguales. ¿Ah? Eso es fundamental, eso es lo que está diciendo. Y miren, es algo que está en el diccionario. No nos estamos alejando de lo que todo el mundo debería conocer, ¿verdad o no? Rama del saber humano, dice, ¿verdad o no? ¿Ah? Si estoy hablando específicamente de la física, ¿ah?
¿Esta es una rama del saber humano o no? ¿Mm? ¿Eso no es? Sí. Ujú. Dice rama del saber humano, ¿ah? Constituida por el conjunto de conocimientos objetivos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Ah? Tenemos nosotros muchas de estas hojas llenas de leyes, postulados, un montón de cosas, ¿verdad? Hay muchos libros escritos acerca del comportamiento de quién, ¿de quién? Del universo, del todo significa. ¿Ah? Hay mucho escrito acerca del universo. ¿Y en base a qué? Dice conocimientos objetivos, dice. ¿Ah? ¿En base a qué? ¿En base a qué? En base fundamentalmente a cantidades físicas. Uh-huh. Así es. Y verificables, que dice, claro, esto debe ser posible de medirse. Y una vez que se ha medido, debe compararse con esto, ¿verdad? Una vez que se compara, deberían ser iguales. Eso significa verificables. ¿Mm? A ver, otra vez, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. La explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Claro, estos libros, estas múltiples hojas que se han escrito para hablar sobre el universo, pues se han escrito de manera que está sistematizado todo. Así, por ejemplo, cuando habíamos empezado nosotros esto, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho, si nuestro objetivo es estudiar el universo, lo primero que vamos a estudiar del universo va a ser el movimiento, habíamos dicho, ¿no? Si estudiamos el movimiento, con eso vamos a poder estudiar el resto, es lo que habíamos dicho, eso tiene que ver con la sistematización del conocimiento. ¿Ah? Entonces, la física es una ciencia que estudia el universo, pero lo hace fundamentalmente a través de cantidades físicas, que pueden ser medibles y obviamente verificables. Todo ese estudio que hemos hecho está plasmado en libros, en artículos de investigación. Si se han verificado, ¿son útiles? Les pregunto yo ahora. Sí son útiles porque pueden predecir. Eco, muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, yo voy a retornar ahora a esto porque nos estamos comenzando a entender. ¿Mm? En la física, lo primero, nosotros que somos este puntito que forma parte del universo, estamos interesados en describir todo el universo. En eso estamos interesados. Ese es el interés de la física como una ciencia. ¿Entienden? ¿Ah? Pero fíjense que el interés es bien interesante. El interés no solo es describir el universo, estoy diciéndole universo por no llamarle algo más concreto de esto,
Pero al llamarle universos, le estoy hablando de todo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el interés? No solo pues describir lo que está sucediendo ahora, sino también es importante que nosotros podamos reconstruir el pasado. ¿Creen que es importante que nosotros podamos reconstruir el pasado? ¿Qué dice? Considero Bien. que sí, Inge. Bien, fíjense que la física no es la única ciencia que se interesa en esto, ¿verdad? A todas las ciencias en realidad les interesa el pasado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pasado nos va a dar información acerca de algo que es nuestro verdadero interés. Y ese algo que es nuestro verdadero interés es esto, que es el futuro. Finalmente, si bien podemos averiguar lo que ocurrió en el pasado, lo que verdaderamente interesa es predecir el futuro. ¿Ah? Esto es fundamental. Entonces, imagínense ustedes, están sobre una mesa, pero en la misma hay una bola de cristal. Si nosotros fuéramos si nosotros fuéramos esos personajes que pudieran tener acceso a una bola de cristal, imagínense, ahí está una mesa y tenemos la bola de cristal. Ahí está nuestra mesa y la bola de cristal sobre la mesa. Si nosotros fuéramos esos individuos que pueden tener acceso a una bola de cristal, así como en las películas, ¿qué intentaríamos nosotros hacer con la misma? ¿Predecir el futuro? Ya, saber muchas cosas, ¿verdad o no? Sí, averiguar. Saber muchas cosas. Tal vez cosas del presente, pero también cosas del pasado, ¿o no? Si tuviéramos una bola así. ¿Qué dicen? ¿Les interesaría saber algo del pasado o no? Sí. Ah, sí, sí. Para comprender muchas cosas de lo que vemos ahora, es importante mirar el pasado. Por eso les digo. Es decir, la física, cuando intenta pensar en la descripción del universo, no solo lo quiere describir ahora, sino quiere saber cómo fue en el pasado. Pero también quiere saber fundamentalmente cómo será en el futuro. ¿Ah? Entonces, esta es la máquina llamada física, ¿entienden? Esta bola de cristal que ustedes ven acá es la física. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a aprender a manejar esta bola y vamos a empezar con una pequeña parte, pero por supuesto fundamental, que es el movimiento. ¿Entienden? Nosotros vamos a empezar a manejar, a poder ver la bola. ¿Por medio de qué? El estudio del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder describir lo que vemos. Vamos a poder decir lo que fue antes.
pero también vamos a poder fundamentalmente saber lo que le va a ocurrir en el futuro. Entonces, fíjense que el trabajo de Newton nos ha dado la posibilidad de describir el movimiento del universo, claro, dentro de los límites de aquello que se conoce como clásico, ¿de acuerdo? Entonces Newton nos va a permitir describir el movimiento ahora, antes y después. ¿Quiere decir eso? Pues vamos a aprender a mirar la bola, ¿ya? En sus cursos posteriores ustedes aprenderán otros elementos para poder mirar mejor la bola, no solo el movimiento, ¿de acuerdo? Preguntas, por favor. Una buena pregunta. O sea que si yo, por ejemplo, estudio física, conozco algunos aspectos de esta ciencia, esta me permitirá hacer algo en el presente, averiguar algo del pasado y fundamentalmente predecir el futuro en relación a ese algo específico. La respuesta es sí. Y un claro ejemplo es lo que les estoy diciendo. A lo largo de este curso vamos a estudiar completamente sobre lo que el movimiento es. Cómo describir el movimiento de un objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a construir nosotros esta esferita y vamos a aprender a mirar, a sacarle información a la misma para describir el presente, el pasado y fundamentalmente el futuro. ¿Está bien? Sí, entiendo todo. Ok, entonces, ahí está. Nosotros entonces tenemos nuestro primer capítulo, ¿ya? La cinemática de la partícula. Cada uno de los capítulos de este curso trata acerca del movimiento. La cinemática de la partícula es simplemente una parte de todo eso, ¿de acuerdo? ¿Ah? Ahora, ¿qué vamos a decir nosotros? En este capítulo necesitamos comprender lo que es la cinemática, a lo que le llamamos nosotros partícula y finalmente, ¿qué es la cinemática de la partícula? ¿Está bien? Ajá. ¿Qué es lo que voy a decir de manera anticipada? Voy a decir lo siguiente. Eso solo será posible si nosotros construimos un conjunto de cantidades físicas.
¿Mm? Como es un conjunto, el mismo tiene pues, elementos, ¿verdad? Si este es el conjunto de cantidades físicas, entonces al interior de él, los elementos de este conjunto son cantidades físicas, ¿no? De manera genérica a esas cantidades físicas, a ver, lo voy a hacer así, ¿ya? A una cantidad física cualquiera le voy a llamar F, ¿de acuerdo? Esta es una cantidad física cualquiera, ¿ya? De manera genérica le estoy llamando F. Ahora, cuando hablamos nosotros sobre el movimiento, ¿no? Algunas de esas cantidades físicas que están al interior de este conjunto son, por ejemplo, el tiempo. ¿Ya? Esta F es T, el tiempo. ¿De acuerdo? Otra cantidad física es la posición. Otra cantidad física es la velocidad. Otra cantidad física es la aceleración. Otra cantidad física es la masa. Otra cantidad física, la fuerza. Y así sucesivamente. ¿Mm? Por eso le estamos llamando el conjunto de las cantidades físicas. Está lleno de elementos y cada uno de ellos es una cantidad física. Ahora bien, como se supone que la física es una ciencia muy organizada, nosotros podemos decir que estas cantidades físicas en general, estas que se encuentran en este conjunto, se clasifican en dos subconjuntos, ¿ya? Un subconjunto llamado el de las cantidades físicas escalares y el conjunto de las cantidades físicas vectores. ¿Mm? O vectoriales, ¿de acuerdo? Estoy hablando de este mismo conjunto que tiene dos subconjuntos, o sea que algunos elementos de aquí entrarán en un subconjunto y otros elementos entrarán en el otro subconjunto, ¿de acuerdo? Ustedes tienen una tarea, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa tarea? Pues van a averiguar ustedes qué son las cantidades físicas escalares y aquellas vectores, ¿ya? Esa es su tarea. Entonces, una vez que ustedes averigüen eso, entenderán que los elementos de este conjunto ya no son todos ellos, ¿verdad? Son algunos de ellos. Por ejemplo, yo pondré acá el tiempo, la masa de los que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y acá pondré la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza, de muchos que hay dentro. No he anotado todos, existen un montón, ¿de acuerdo?
ese conjunto que contiene a todas las cantidades físicas es el conjunto de las cantidades físicas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Si le llamo F de manera genérica a cualquiera de ellas, esta es una cantidad física. Si queremos describir muy bien esto, entonces diremos que estos elementos se pueden estudiar mejor si se los clasifica de esta forma. Entonces, ustedes tienen la tarea de definir qué había sido una cantidad física escalar y qué había sido una cantidad física vector. Dicho de otra manera, ¿qué es un escalar y qué es un vector? ¿Cómo reconozco un escalar y cómo reconozco un vector? ¿Qué necesito para definir de manera completa una cantidad física escalar? ¿Y qué necesito para definir de manera completa una cantidad física vector?